Hoy nos visita aquí en el estudio, para mí es un verdadero honor, la maestra Edith Olivares. Ella es directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México. Maestra, bienvenida, gracias por estar aquí. ¿Cómo está? Muy bien, gracias, Luis. Aquí un poco preocupada por varias cositas que están sucediendo en el país. No, hombre, ¿a poco pasa algo? ¿A poco? Varias. Sí, ¿no? Como que de verdad. Oiga, me brinca mucho este asunto. Perdón, quiero ser muy sincero, a mí no me gusta, ¿no? Ver tanto militar por todos lados. Recuerdo hace muchos años haber ido, curiosamente, a Ucrania, entrar en Kiev en un aeropuerto militar realmente, que era civil, pero estaba controlado por militares, y sí saca de onda. Sí, es otra cosa. En Cuba luego también se ven ahí muchos militares, en Venezuela parece que también llega a haber algunos, y no se trata de comparar uno con otro, pero ya militares, inclusive hasta checando lo que traes en la maleta, cuando se supone que tendríamos que tener autoridad civil, me parece peligroso, pero a lo mejor estoy exagerando. ¿Esto es legal, maestra? Mira, aquí yo creo que hay varias cosas que distinguir, y una de ellas es que los últimos gobiernos en los últimos 15 años, han abierto el marco de la legalidad justamente para que militares vayan tomando control de varias de las actividades que estaban a cargo de civiles. Entonces, claro, la discusión de la legalidad nos está complicando las cosas porque se ha estado cambiando la ley o se han estado creando leyes para permitir que justamente dentro del marco de la legalidad fuerzas militares estén desarrollando tareas que están normalmente a cargo de civiles. Y entonces, por ejemplo, acabamos de conmemorar el lunes pasado justamente la aprobación de la Ley de Guardia Nacional, y recordábamos las organizaciones que estuvimos trabajando para que esa reforma permitiera que la Guardia Nacional fuera una guardia civil, como había sido el compromiso, y luego pues nos amanecieron con una legislación que permite, por ejemplo, que la Guardia Nacional intervenga en acciones que normalmente realizaban civiles, como por ejemplo el control migratorio, ¿no? Ese punto, y lo dice usted, nos amanecieron, es que no era la idea, ¿no? O sea, como que lo chamacaron, de pronto como que fue, híjole, ¿qué crees? Civil ya no, se destituye y se va desmantelando la Policía Federal, y hoy pues son muy poquitos los elementos que quedaron de Policía Federal, que eran civiles 100%, la mayor parte hoy día en la seguridad federal, en la seguridad de la nación, pues es de militares. ¿Qué cosa? ¿Qué puede pasar cuando eso sucede? De entrada, no veo si en algún momento llega a haber un cambio que se le pueda quitar el poder tan fácilmente al ejército. Nosotros creemos que hay varias preocupaciones, Luis, y preocupaciones que tienen historia y están fundadas. La primera es que las corporaciones militares, ni en México ni en ningún otro país del mundo, se han caracterizado por ser respetuosas a los derechos humanos. Su formación no es así. Simplemente no es para eso. Son corporaciones que están diseñadas para combatir al enemigo. Para eso se forma a una persona que es militar. Y por eso es que nuestra preocupación desde Amnistía Internacional ha sido de manera insistente recordarle a los diferentes gobiernos mexicanos que los estándares internacionales en materia de derechos humanos señalan claramente que los militares solamente pueden intervenir, por ejemplo, en tareas de seguridad pública en ocasiones específicas. Nosotros tenemos más de 15 años de una ocasión que claramente ya no es específica. Y además nos llama mucho la atención, Luis, que desde hace 15 años en México diferentes gobiernos han tomado esta decisión, y el objetivo con el cual las y los militares salieron a las calles no se ha logrado. Este país no se ha pacificado. Ese es el punto. Si uno dijera, oye, ya no hay muertos, ya no hay ejecutados, ya la gente en Zacatecas puede caminar tranquilamente, ya no hay desplazados, ya no llega el narco y corre a todo un pueblo de la noche a la mañana. Bueno, pues a lo mejor, pero llevamos 15 años, dicen, ¿no? Al menos 15 años. Porque esto empezó con Calderón. Esto empezó, efectivamente. Y no ha cambiado mucho. Y no ha cambiado mucho
siguen asesinando periodistas, sigue la gente en diferentes lugares, pues ahora tenemos los ojos puestos en Zacatecas, pero otro día en Guanajuato, pero otro día, etcétera. Entonces, el objetivo de seguridad pública no se ha cumplido, ¿no? Ni hemos logrado pacificar el país, ni se ha logrado combatir al narcotráfico. Y entonces, por supuesto que el cuestionamiento es ¿por qué seguimos depositando en militares tareas que no corresponden a militares? Claro. Y sí vemos con preocupación, debo decirte, Luis, que en este sexenio en particular hay una avanzada de tareas que están entregándose a las corporaciones militares. Las aduanas, los puertos, bueno, ahora el aeropuerto, la construcción de bancos. La construcción de bancos, la construcción de la obra pública. Los trenes que también ahí medio supervisan. Efectivamente, o sea, efectivamente. Y yo quisiera recordar además que en particular la Marina, en 2021, lo tengo aquí anotado en el informe anual de la Comisión Nacional exactamente, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Marina es una de las 13 autoridades con más recomendaciones de violaciones graves a los derechos humanos, que incluyen detenciones arbitrarias, desaparición forzada, uso excesivo de la fuerza, lamentablemente las mismas violaciones a derechos humanos que vienen cometiendo las corporaciones militares en México desde por lo menos los años 60. Dígame algo, ¿qué va a pasar en el aeropuerto? ¿Qué vamos a ver ahora en el aeropuerto? Digo, ya lo estábamos viendo, ya veíamos por ahí algunos elementos militares, pero ahora son 1,500 elementos en el aeropuerto. Sí, son muchos. Van a estar checando todo porque, a ver, ¿qué vamos a ver ahí? Bueno, probablemente, y esto es parte de lo que nos llama la atención ahora que te oí hablando, por ejemplo, de las vacunas. Llama la atención también ver que también militares también se encargaron de las vacunas, ¿no? Sí, claro. Y nos vamos como acostumbrando a tener militares en tareas que no corresponden a militares. Entonces, claro, que la Secretaría de Salud y que haya personal médico, personal de enfermería aplicando vacunas, pues a una diría es como evidentemente lo normal. Ahora que haya militares resguardando las vacunas, sí parece como un poco cambiar el panorama de la vida pública y nuestra preocupación es cuál es el fondo de esto, o sea, ¿por qué estamos entregando tantas tareas a militares? Y en cambio, ¿por qué no estamos haciendo lo que originalmente se había dicho? ¿No? O sea, el argumento de estos tres últimos gobiernos, el de Calderón, el de Peña Nieto y ahora el de Andrés Manuel López Obrador, es que las policías no están preparadas para estas tareas, pero tampoco se les prepara y se sigue debilitando o incluso prácticamente desapareciendo a las corporaciones civiles. ¿Cuál es la razón de esto? Es lo que nosotros también quisiéramos saber de la propia Presidencia de la República. Y además quisiéramos retornar claramente a la vida civil. Yo quisiera recordarnos además que estas decisiones se dan en el mismo contexto, en donde ya hay una iniciativa presidencial también para que la Guardia Nacional oficialmente sea parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Veremos a militares conteniendo o reprimiendo a los papás de niños con cáncer, por ejemplo, que bloquean el aeropuerto. Yo no quisiera que viéramos eso, no quisiera que viéramos, quisiera que dejáramos de ver tampoco, a militares conteniendo la migración, por ejemplo, que hemos visto que también ha sido una actuación, efectivamente, porque las militares están preparados para eso. Entonces, su actuación no es una actuación respetuosa de derechos humanos, y lo digo claramente, no es el caso solo de México, sino el que se ha presentado en el resto del mundo. Y lo que necesitamos en este país son corporaciones civiles que puedan garantizar que las personas podamos migrar, podamos protestar, podamos salir a las calles y podamos utilizar los aeropuertos de manera libre y segura, por supuesto. ¿Qué pasa con los privados que están hoy día ahí checando las maletas y que están en teoría con seguridad privada contratada y que pagamos también? O sea, sé que es muy civilino el tema ahí legal porque pues, no queda claro, inclusive por ahí algunos especialistas dicen que ni siquiera es legal lo que están haciendo de acuerdo a las mismas modificaciones, pero ¿qué
qué ahora son los militares los que mandarán toda la seguridad? ¿Entiendo o cómo? Sí, me imagino que tendrían que hacer una serie de acuerdos administrativos también con las operaciones del aeropuerto en las dos terminales, además de las dos terminales que tenemos ahora. Son 1,500 elementos. Efectivamente. No son poquitos ahí en el aeropuerto. No son poquitos, y además se queda uno pensando, bueno, ¿cuántos militares están ahí? Y quién está encargándose de las otras tareas, que con tantas tareas tendremos que acrecentar esas corporaciones militares también, porque estamos estamos dedicándole muchas tareas, asignándole muchas tareas que normalmente en un país que no está en guerra o que no ha reconocido que está en guerra, pues debería estar en manos de corporaciones civiles. Nuestra apuesta sigue siendo, Luis, la de Amnistía Internacional y otras organizaciones de la sociedad civil, a que el gobierno federal, los gobiernos federales, y los que vengan, lo que deberían hacer es fortalecer las corporaciones civiles. Ahora, también hay un tema. Hemos desmantelado las corporaciones civiles y no le apostábamos tanto a las corporaciones civiles. En algún momento ahí fue creciendo más o menos la Policía Federal, tenía inclusive sus áreas de inteligencia. Ahí va, pero hoy día la desmantelamos por completo. Si sacamos a los militares mañana, sería un acabose. O sea, son los que hoy día están manejando más o menos el tema de seguridad, con esto que es lacerante y que es condenable, que son violaciones sistemáticas de derechos humanos, definitivamente. ¿Cuánto tiempo tardamos en volver a construir una corporación civil y en que los militares poco a poco regresen a hacer lo que los militares deberían de hacer? Porque no es de la noche a la mañana. No, y tocas un punto súper importante, que es cuál es el plan que tiene el gobierno de la República para sacar a los militares de las calles. El año pasado justamente firmamos un comunicado conjunto en donde le pedíamos al gobierno de la República cuál es el plan para que los militares retornen a las calles, porque hay un plazo. Su plan es que estén en las calles, claro, ¿no? O sea, su plan es que no regresen a los cuarteles. Digo, ya nos queda más que claro. Claro, pero cuando se aprobó la ley de Guardia Nacional, hay que recordar que hubo un compromiso, un decreto presidencial que dice que los militares se van a retornar a los cuarteles, ¿no? Como esperamos que estén retornando hace más de 15 años. Bueno, eso tiene que planificarse, porque como bien señalas, no puede ser de un día para otro, ¿no? Y justamente la preocupación es cuál es el plan para hacerlo cuando más bien estamos entregándoles otras tareas, ¿no? Entonces, como bien señalas, en un contexto en que se está prácticamente desmantelando la Policía Federal, las policías municipales, en donde tenemos una preeminencia de mandos únicos a lo largo del país, mandos únicos que también estamos viendo que ni solucionan, y perdón que sea insistente en eso, pero ni solucionan los objetivos con los que son enviados a las calles, ni tampoco respetan los derechos humanos. Entonces, ¿cómo es que vamos a solucionar esos problemas de seguridad pública? Y aquí hay un elemento simbólico que no es menor, que es el que tú has mencionado, que es este elemento de tener presencia militar, y vamos acostumbrándonos de alguna manera a tener militares en todos los espacios de la vida civil. Eso es horrible, y entender, ¿se confía todavía? O sea, desde las organizaciones civiles se puede confiar todavía en que el gobierno querría que los militares regresen a los cuarteles. Digo, por Dios, o sea, quieren que la Guardia Nacional ya sea, que lo es hoy de facto, pero que ya sea parte de la Secretaría de la Defensa. O sea, no sé, no parece como evidente que su estrategia es otra, y a lo mejor pensar cómo tendría que ser la exigencia a un gobierno para pues que regresemos poco a poco a lo civil. Y de hecho, Luis, agradezco yo muchísimo este espacio, porque justamente nuestra exigencia ha sido, a ver, ¿este es el compromiso o no es el compromiso? Porque hay una narrativa en un sentido y después acciones que se toman en otro sentido. De alguna manera estamos viendo que los compromisos que ha adquirido el gobierno de la República, también debo decir, las y los diputados y senadores de la República, con las organizaciones de la sociedad civil, pero también con el conjunto de la sociedad mexicana, no se están cumpliendo, ¿no? Y que lo que estamos observando en el país es incluso una narrativa que constantemente ensalza, digamos, las características del personal militar,
por ejemplo, diciendo que es la única corporación incorruptible en México. No hay corporaciones incorruptibles. Todas las personas podemos o no incurrir ¿Y es cierto? en ciertos... ¿Son menos corruptos que la Policía Federal? No tenemos ninguna prueba de ello, y además hay que recordar que en este país, y no el otro día incluso lo tuteaba yo, recordemos que el ejército mexicano, claro que ha violado derechos humanos de manera reciente. Este país es un país que tiene más de 90,000 desaparecidos, y este propio gobierno ha reconocido que esa historia de desaparecidos inició en la época de la Guerra Sucia. Y fue una persecución política encabezada por el ejército mexicano. Es decir, no estamos hablando de otros países o de otro ejército. Estamos hablando de lo que ha sucedido recientemente en México. Vamos a seguir muy, muy de cerca este tema, y de verdad, maestra, le aprecio muchísimo que haya venido el día de hoy. Es la maestra Edith Olivares, directora de Amnistía Internacional México. Gracias por estar aquí con nosotros, y pues vamos a ver qué pasa. ¿Qué nos toca? O sea, ¿seguir exigiendo algo? ¿Todavía confían, de verdad? Repito esa pregunta, porque todavía confían. Bueno, las organizaciones tenemos que confiar en... No que hay otra. Claro. Es lo que hay. Y además hay que exigir, porque la sociedad civil en México, y aprovecho para decir, bueno, las organizaciones de la sociedad civil en México y la sociedad civil también no organizada, hemos hecho grandes contribuciones al fortalecimiento del Estado de Derecho. Y parte de nuestra tarea es hacer esa labor de exigencia, esa labor de llamado de atención a los diferentes gobiernos de la República, y toca, yo diría, tanto a las organizaciones como a la ciudadanía, estar siempre muy atentas de los riesgos que un proceso de militarización de este país puede al que puede llevarnos, ¿no? Y creemos que la apuesta que ha hecho México desde la constitución del país ha estado en la construcción de un Estado democrático fuerte y civil. Y eso es lo que queremos exigir. Déjeme terminar con esta pregunta. ¿Nos ve similar a algún país? No sé, a un Venezuela. O sea, y no es así este discurso ya viejo y trillado de ¡ay, nos estamos convirtiendo en Venezuela! Pero nos ve como un país, o sea, así como un símil de cómo poco a poco se fue militarizando y luego fue bien complicado. Creo que hay muchos países, por ejemplo, en el contexto de América Latina, que han tenido muy malas experiencias cuando han depositado ciertas tareas militares. Y en este sentido yo diría más bien que lo que nos llama la atención es cómo el mundo va en un sentido de ir construyendo espacios civiles. Por ejemplo, si vemos al Cono Sur, por ejemplo, Chile, Argentina, varios países europeos también, y nosotros parece que vamos contrasentido. Y eso sí es muy llamativo. Es decir, cómo en vez de estar apostando por el fortalecimiento de las instituciones civiles, parece que en México vamos contra esa marea, apostando de facto por el fortalecimiento de la presencia y las instituciones militares. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, maestra, de verdad. Y bueno, pues seguimos ahí, Amnistía Internacional. Gracias. Muchísimas gracias, Luis, y muy buenos días. Al contrario, muy, muy buenos días. Son las 7:32.